Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Canale. Vamos a tomar contacto con Eduardo Reina, analista político, para analizar algunas encuestas que empiezan a darse a conocer, con cierta prudencia todavía, falta un mes aproximadamente, y además las encuestas en los últimos tiempos no se han caracterizado precisamente por... Decías, directamente no le creen, lo tratan de mentiroso y de fracasado. Ahora, en el caso de Patricia Bullrich hablan de la represión y de que no sabe nada de economía. Así que ahí está el panorama, en tres palabras, lo que significa para la gente hoy los tres candidatos que tenemos dando vuelta. Esto es para analizar porque el CELOC, que es un organismo internacional con sede en España y en Latinoamérica, es una organización que hizo 2.400 casos presenciales. No tengo precisiones, la verdad, pero al ser presencial ya es importante porque muchos de los casos hoy se hacen muy rápidamente por internet o por redes sociales y la verdad que eso no queda muy claro cómo se hace. Pero siendo presencial habría que ver la forma de haber hecho las tomas, da un poquito más de certeza. Inclusive te digo más, esta consultora o este organismo dio en las PASO un resultado bastante aproximado. Bueno, esto torna mucho más interesante el debate que se va a venir entre los candidatos. Primero, para probar un poco la templanza de Javier Milei, a ver si es directamente proporcional o no al concepto que se expresa en este sondeo. Sí, ya lo creo, porque además acá está en juego la provincia de Buenos Aires, fíjate, que en las encuestas habla de que Axel Kicillof tendría un 39%, Néstor Grindetti un 33% y Carolina Píparo un 24%. Recordemos que la provincia se gana por un voto, ¿no? Así que fíjate vos que si vos querés un cambio, la sociedad quiere un cambio en la provincia de Buenos Aires, es posible, pero al ir dividida la oposición, le estaría allanando el camino a Axel Kicillof, ¿no? Y como dato también interesante, el 79% de los consultados va a votar por el mismo espacio que votó en las PASO. Entonces ahí tenemos que empezar a decidir por lo que queda del 79-80%, ese 20% por quién cambiará el voto. Tenemos que considerar a la gente que no fue a votar y la gente que votó en blanco. Ahí hay mucha gente que todavía está dando vuelta y se van a empezar a definir en este preciso momento. El otro de los temas que aparentemente saldría es que no le estaría ayudando demasiado Melconian a Patricia porque le da una imagen negativa bastante importante. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta y hacen un ranking exclusivamente de la economía familiar. Se le preguntó a los encuestados qué presidencia vivió mejor y mira, el 22% habla de Néstor Kirchner, el 21% de Cristina, el 19% con Macri y Carlos Menem aparece con el 17,3%. Así que eso es un poco lo que la gente está esperando de que los candidatos tomen alguna bandera como para poder decidirse a ver para qué lado van a ir para empezar a votar. Sería muy interesante el análisis, sería muy interesante el análisis del entrecruzamiento de esos datos y esos conceptos. Hay allí una especie de mezcolanza que por lo menos a mí no me termina de quedar clara. Y hay un punto más. Respecto de Patricia Bullrich, dos conceptos que muy bien te escuché decir recién. Primero, que no sabe de economía. Ha sido dicho por algunos de los mayores analistas de la política que el presidente de la nación o quien vaya a ser presidente o quienes tengan aspiraciones no necesariamente tiene que saber de economía, y de hecho lo ha dicho muchas veces, por ejemplo, el doctor Juan Carlos de Pablo, ¿no? Un presidente o candidato a presidente no tiene por qué hablar de economía porque generalmente no está en su expertise. Para eso tiene un hombre que la asesora en calidad de economista. Y el otro dato de Patricia Bullrich que me llama la atención cuando la simbolizan con la represión, ¿cuál es el antecedente de Patricia Bullrich para simbolizarla con semejante cosa? Sí, la verdad que me da a pensar, es decir, a ver, como primera medida me lastima el término represión, ¿no? Puede ser duro, puede ser más blando, pero reprimir, yo como coincido con vos, nunca la vi reprimir a Patricia. Me parece que es dura, sí, es dura, pero ¿qué necesitamos hoy? ¿Un país duro o un país que sigamos aguantando los piquetes o aguantando
el narcotráfico en el interior, que no pongamos radares, etcétera. Me parece que ahí hay algo que a mí no me cierra en lo personal. Lo de la violencia de Milei sí me cierra, porque la verdad que está absolutamente muy violento, está muy, yo creo que está muy nervioso Milei. Y el Círculo Rojo le está sacando un poco el banquito en el costado del ring. Me parece que el Círculo Rojo empezó a despegarse de Milei porque ve que su inconsistencia de estado de ánimo va en contra de lo que ellos buscan, ¿no? ¿Te llamó la atención la declaración del señor Urnequian? Sí, me llamó la atención de él, de Gobi, de varios empresarios, y como también me que están buscando al acecho que se acerquen a Milei justo en este momento que no tiene nada, ¿no? Barrio Nuevo es el caso más, que podríamos decir, más conocido. Pero hay muchos empresarios que como no juegan con uno o con otro, piensan que como Milei le falta gente, va a empezar a jugar con Milei. ¿Por qué? Porque puede haber espacios para cubrir. Milei no tiene gente, decididamente no tiene toda la gente que necesita para el gabinete, y acá nos encontramos con una gran disyuntiva. ¿Podrá Milei formar un gabinete acorde a las circunstancias? Me parece que no, me parece que va a necesitar de otra gente, y ya empezó a pedir pistas, agarró y dijo, bueno, mucha gente de Juntos por el Cambio podría ser sumada a nuestro equipo. Ahora, ¿se sumará la gente de Juntos por el Cambio con un Milei que no sabes cómo puede reaccionar o cómo puede levantarse de un día para el otro? Me parece que la gente de Juntos por el Cambio va a empezar a cerrar filas hoy en un proyecto único y unificado en los últimos 15 días de campaña, y va a salir a full. Lo vi bien ayer a Mauricio Macri haciendo declaraciones, lo vi muy tranquilo, muy certero y apoyando a Patricia, para aquellos que decían que no lo apoyaba a Patricia. Y habló con Milei, que tiene una relación de hace muchos años, que justamente se lo presentó Patricia, que fue muy interesante esa parte que yo desconocía, y que él no habla y ni se junta con Milei, simplemente se entrecruzaron algún WhatsApp por algún mensaje. Así Ahí se paralizó por un momento la imagen de Eduardo Reina, que estaba mencionando precisamente algo por lo que yo le iba a preguntar ahora a Eduardo, respecto del reportaje anoche al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que mencionó algo muy similar a lo que señalaba recién Eduardo. Muy bien. Dijo que no tenía gobernadores, Milei, y él había tenido algunos gobernadores y así todo le fue difícil llevar adelante eso. Tuvo un Congreso que sería más abultado del que podría conseguir hoy, incluso con una muy buena elección, Javier Milei, y así todo le fue muy difícil gobernar. ¿Cómo podría hacerlo sin la cantidad de legisladores, ni gobernadores, y mucho menos la capacidad de formar íntegramente un gabinete, por más que quiera reducir ministerios? Este es un punto que mencionaba Eduardo, al que hemos recuperado, y que también mencionó el expresidente de la Nación en el reportaje. Eduardo. sí, y es fundamental, y nosotros lo sabemos, Pepe, nunca Juntos por el Cambio tuvo tantos gobernadores como ahora. Hay posibilidad de que tengan muchos gobernadores, y eso empuja absolutamente la gobernabilidad del país y da la posibilidad de que sea mucho más federal. No tenés que ir a buscar nada raro, si no los tenés a todos luchando para el mismo lugar, podés negociar y sentarte. Ahora, qué difícil es, primero, conocerlos, segundo, ponerte de acuerdo con gente que no es de tu partido. Y con las mezquindades, obviamente, y las desconfianzas al no conocer al personaje. Así que esa parte, tanto eso como el legislativo, va a ser muy difícil para Milei. Te diría que es una gobernabilidad muy compleja. También recuerdo un reportaje que dio a CNN la señora Graciela Fernández Meijide,
que recordó que la nuestra no es una democracia plebiscitaria, como parece querer enarbolarlo Javier Milei cuando se le pregunta por eventualmente la falta de poder en el poder legislativo que va a tener con la cantidad de legisladores. Por más que crezca, por más que obtenga, por más que exponencialmente haga crecer la cantidad de legisladores, no le va a dar como para mantener la gobernanza con facilidad. Y dice, inmediatamente enarbola el término plebiscito. Pero la nuestra no es una democracia plebiscitaria, Eduardo. No, porque además para hacer un plebiscito necesita mayoría de la legislatura. Claro. Así que eso es imposible, entonces se manejará por decreto. Creo que es muy difícil manejarse por decreto. Yo creo que corre el temor nuestro país de enloquecer el gobernante que no pueda tomar decisiones, de poder levantar la legislatura, ¿no? Es muy tentador y es muy peligroso. Quiero preguntarte por dos provincias. Una la mencionaste vos hace un ratito y es fundamental, la provincia de Buenos Aires, en donde parece que Kicillof podría mantener la gobernanza en esa provincia porque dijiste la oposición va dividida. Y eso es cierto, hubo algún intento por allí de tratar de unificar fuerzas, pero si quisieran hacer otra cosa en el día de hoy, ya no pueden hacerlo, ya no hay tiempo. No, ya decide la gente. Decide el votante y el que vive en la provincia de Buenos Aires qué tipo de gobierno quiere. Si quiere un gobierno de una estructura centralizada fuerte o por ahí buscar, como siempre, un salto al vacío, no despectivamente, pero sino un salto a lo desconocido, si querés, porque Píparo no tiene mucha experiencia, solo fue funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el Banco Provincia, que ahora dice que tomó licencia, pero bueno, hay varios caminos que confluyen del oficialismo a la oposición de Milei. No quiero hacer lo que hacen los mismos políticos que directamente lo acusan, pero simplemente te digo que hay caminos que se conectan. Eduardo, estoy pasado en el tiempo, pero la última pregunta te la tengo que hacer respecto de Mendoza, en donde hay elecciones este domingo. ¿Qué panorama estás viendo ahí? Bueno, aunque es una elección mal organizada por el radicalismo, creo que va a terminar ganando Cornejo. Creo que la última semana pudo mantener esa diferencia. De Marchi vino haciendo una campaña mucho más moderna y más inteligente, y Cornejo es como que se quedó con el tiempo. Así que es una linda prueba ver el domingo cómo responde Mendoza. Sería fundamental para Juntos por el Cambio y su relanzamiento poder poder tener un triunfo en la provincia y ahí sí lanzarse con todos los últimos 15 días. Eduardo, vamos a seguir en contacto. Gracias, Pepe. Hasta luego. El analista político Eduardo Reina. Seguimos informando en Canal E.